Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácora Maleña. En esta ocasión, la noticia sodálite del día es una carta de un cura sodálite, del padre Marcio Paulo de Sousa, Sodalicium Christiane Vitae, quien vive en la comunidad Nuestra Señora de Chapi en Arequipa. Empieza diciendo: queridos amigos, ante la coyuntura que viene viviendo nuestra comunidad, luego de la expulsión de 15 de sus miembros, y a partir de los diálogos que vengo sosteniendo con diversas víctimas del sodalicio de vida cristiana, que me están permitiendo palpar con profundo dolor sus sufrimientos, sus heridas y las tremendas secuelas que les han dejado los diversos abusos sufridos en nuestra institución. A título personal, dos puntos señala: pido perdón a todas las víctimas que han sufrido abusos espirituales, sexuales, psicológicos, de conciencia, físicos y de autoridad perpetrados en el sodalicio de vida cristiana. Más y párrafos más abajo vuelve a decir: pido perdón a todas las víctimas del sodalicio por nuestra insuficiente y lenta reacción, causándoles muchas veces revictimizaciones y más sufrimientos. Pido perdón a la Iglesia y a las personas que se han visto y se ven escandalizadas por la situación del sodalicio y por nuestra insuficiente atención a las víctimas que han sido abusadas y maltratadas en nuestras comunidades. Y va ya rematando diciendo: pido con todo el respeto a las autoridades del sodalicio con mayúsculas que establezcan a brevedad medidas e instancias renovadas, adecuadas, seguras y eficaces para la escucha y atención de las víctimas. Y luego los dos últimos párrafos son una suerte de plegaria, de oración. Dios los bendiga, Padre Marcio Paulo de Sousa, SCV, Comunidad Nuestra Señora de Chapi, Arequipa. Él es brasileño. Bueno, no le creo mucho yo al padre Marcio. ¿Por qué? Porque cuando con Paolo Ugas lanzamos en octubre del año 2019, no, perdón, bueno, cuando se publicó, cuando lanzamos Mitad Monjes, Mitad Soldados, 2015, perdón, 2015. Cuando lanzamos Mitad Monjes, Mitad Soldados, nos buscaron un montón de personas nuevas, víctimas que no conocíamos, familiares de víctimas, en fin. Y uno de los que se nos acercó, a mí en particular, fue el padre Marcio. Lo recibí en mi departamento, en la cuadra 12 de Angamos, en Miraflores. Se quería reunir conmigo para decirme que todo lo que estaba ahí era nuevo, que el libro lo había removido y que patatín y que patatán, ¿no? Y que bli, bli, bli y bla, bla, bla. Y que se iba a ir, que estaba pensando en irse, que él no quería ser partícipe de eso que se describía en Mitad Monjes, Mitad Soldados, o algo así. Luego de eso, fue una conversación, recuerdo, larga, se fue. Y me entero por terceros que el cura Marcio se estaba tomando un año sabático, aparentemente de discernimiento, para tomar una decisión. ¿Qué ocurrió después de eso? Se quedó. Y no solamente se quedó, sino que en más de una declaración de las públicas, se fue contra uno de los investigadores.
Son la cagada. Entonces que ahora venga el mismo cura Marcio, el que me contó la historia de que casi llora y se iba a ir porque esas cosas, no sé qué y no sé cuántos, se mete, está bien, su año de discernimiento para pensarla bien. Bueno, no solamente se queda, sino que ataca, cuestiona a los investigadores, que seguimos investigando y sacamos muchas más cosas, ¿no? Paola, toda la investigación financiera que se incluyó en la carpeta fiscal en la que 6 exodálites demandamos a Figari, Bertel, Eguren, Ambrosic, entre otros. La mayoría hoy por hoy son expulsados. Y yo que me enfrasqué en la hechura de esta crónica investigativa donde hay más casos, más testimonios, carpetas fiscales y etc. Y que terminó siendo uno de los materiales de trabajo para la misión Cicluna Bertomeu, junto con Mitad Monje, Mitad Soldados y La Jaula Invisible de Martín López de Romaña. Y por cierto, todos los testimonios de víctimas y sobrevivientes que transitaron por el local de la Nunciatura hacia fines de julio del año pasado. Entre ellos José Enrique Escardo, Martín Schoik por Zoom, y así un montón de los comuneros de Piura y un montón de gente más. Y muchos que no sabemos quiénes son, pero sabemos que hablaron con la gente de la misión. Entonces, esta cartita como que llega un poco Tarzán, ¿no? Y con el mensaje equivocado, además. A estas alturas, lo que se espera de un sodálite decente, si acaso existen, es que renuncien. O sea, si están expulsando uno tras otro y se han quedado un montón que faltan, que no están en la lista de expulsiones, como Neus Vander, como Enrique Elías, los otros hermanos Len, Javier y Gonzalo, entre mucha gente más, entre mucha gente más. Y la otra cuestión, o sea, esta carta ha circulado recién ayer. La expulsión de Jaime Bertel se ha conocido hace ya más de una semana. El Sodalicium hasta el momento no evacúa un comunicado aceptando esa expulsión. Ojo, es la primera vez en la que el Sodalicium se queda callado. Su récord fueron 5 días, ahora va más de una semana y no dice nada. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho hasta el hartazgo. El cura Bertel, el cura Jaime, es el sodálite más poderoso después de Luis Fernando Figari y es el que maneja la plata. Sin Bertel no hay sodalicio. No es lo mismo que una disolución, pero casi casi, ¿no? Y aquí yo no veo ninguna línea. Es más, lo que está pidiendo Marcio es que pide perdón y que le pide a las autoridades que establezcan a la brevedad medidas e instancias renovadas, adecuadas, seguras, eficaces para la escucha y la atención, pero supuestamente ya no existen. No hay una señora que está a cargo del comité de escucha, pagada por el sodalicio, Matuk. ¿Qué vas a poner más Matuks? No, la verdad que yo sé que para muchos igual una carta como esta es importante, ¿no? Lo entiendo, lo comprendo. Además, yo no soy quien para juzgar a nadie, la verdad. No tengo ninguna autoridad para dar consejos a nadie. Pero si me preguntan, la carta llega un poco tarde y, y hay cosas que siguen pasando. O sea, las
demandas truchas contra Paolo Ugaz y contra mí han arremetido con todas sus fuerzas, como nunca antes. Y lo de antes no era poca cosa. A Paolo Ugaz le han levantado el secreto de las comunicaciones. Es la primera periodista en la historia del Perú que por una demanda truchaza le levantan el secreto de las comunicaciones. Llegando de Roma hace una semana y media, casi aterrizando, mi abogado Carlos Rivera me llama para informarme que yo soy el siguiente. Si es que acaso no me levantaron el secreto de las comunicaciones ya, como lo hicieron con Paolo Ugaz, de manera secreta, reservada, como si Paolo Ugaz fuera una criminal de alta peligrosidad. Entonces, en qué cosa cambia esta carta la situación del sodalicium hoy por hoy? A Bertel no han formalizado su expulsión. A los expulsados los siguen llamando hermanos, rezan por ellos, se comunican todavía entre sí, se siguen sintiendo parte de la misma comunidad. Nadie le ha puesto el pare a Alejandro Bermúdez, que se sigue llamando sodálite. ¿Dónde están esas llamadas con respeto a la autoridad? Porque justamente esas cosas son las que le joden a las víctimas y a los sobrevivientes. Que el talante autoritario se mantenga entre los que están afuera y los que están adentro, y todos se siguen llamando sodalites, para todos los efectos. Entonces, ¿qué cambio puede haber en una organización tan tóxica, tan sectaria y tan mafiosa como esa? Que sigue haciendo de las suyas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Hace un año se destapó la operación Valquiria y ahí salió a la luz que el Sodalicium, gracias a dos colaboradores eficaces, dos, no uno, dos, coincidieron y dijeron que el Sodalicium tenía un operador en los pasillos del sistema judicial peruano para favorecer sus intereses y dirigir las investigaciones contra nosotros, Llovera, Paolo Ugaz y este pequeño servidor. Eso no solamente continúa, sino que le han metido más gasolina a la hoguera porque ahora sí quieren cárcel efectiva para nosotros. Entonces, padre Marcio, tus palabras, la verdad que se las llevó el viento para mí. Ya llegan tarde. Si esta hubiese sido una carta de renuncia, me voy por esto, por esto, por esto, y porque siguen pasando esto y estas cosas, y eso Alison claramente no va a cambiar, ¿no? Me pongo en manos del Santo Padre, le tocaré la puerta al arzobispo de Lima para que me incardine en alguna parroquia por ahí, para continuar con mi vocación. Pero esto de seguir confiando en las actuales autoridades, o sea, en José David Correa, el superior general, que hasta el día de hoy no ha explicado la participación del Sodalicium en esto que reveló la Operación Valquiria, y sobre eso, hasta el día de hoy, se ha cuidado de no decir absolutamente nada. Porque claro, aceptarlo sería asumir que son una organización mafiosa. Ahora pueden decir, pero nadie del Sodalicium ha contratado al señor Aullón. Bueno, ¿y quién lo contrató entonces? ¿Cómo te explicas, José David Correa, que este señor se mete al corazón, al núcleo del Ministerio Público, toma decisiones también en el Poder Judicial y va neutralizando las demandas contra el Sodalicium y va acelerando las que han fabricado gente vinculada al Sodalicium, Edgardo Palomino Martínez, Luciano Reboreo, entre otros, contra Paolo Ugaz, Danilo Vera y este pechito. Bueno, sorry,
Sorry, yo sé que van a decir, no, pero la buena intención del padre Marcho, buena intención. Desde el 2015 que lo escucho que se va a ir, y ahora no solamente no se quiere ir, sino que piensa que va a cambiar a las actuales autoridades. No, pues ya suena a tomadura de pelo incluso, ¿ah? Pero en fin. En otras noticias, que son las mismas en realidad, mientras que aquí la colegada, parte, parte de la colegada y los organismos defensores de la libertad de prensa y expresión están en otra, el portal Crux le entra el tema que nos acaba de reventar en la cara a Pablo Gas y a mí. Abogados lamentan persecución judicial contra periodistas que investigan a grupo en el Perú, con fecha de hoy, 5 de noviembre. Abogados peruanos han explicado cómo funciona el sistema de justicia penal del país y cómo está siendo utilizado para atacar a periodistas que informan sobre el Sodalicium Cristiana Evite, una organización plagada de escándalos. Los periodistas Pedro Salinas y Pablo Gas, quienes destaparon los escándalos y han continuado investigando al grupo, han enfrentado un flujo constante de denuncias penales en su contra por parte de individuos y organizaciones con vínculos al Sodalicium Cristiana Evite, por cargos como difamación y enriquecimiento ilícito, y en mi caso, colusión agravada y negociación incompatible. Le toman declaraciones al abogado Carlos Rivera, abogado de Pao y mío, en los últimos casos. Dice, no tengo ninguna duda de que estos procesos penales fueron parte de una campaña de demolición jurídica, de persecución jurídica contra los periodistas. Si hubiera ocurrido en una ocasión, dice Carlos Rivera, uno podría decir, oye, eso fue un problema de un juez. Pero luego nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo en varias ocasiones, de manera reiterativa. El sistema de justicia penal en el Perú está compuesto fundamentalmente por el Ministerio Público y el Poder Judicial, integrado por un conjunto de jueces especializados en lo penal, civil y constitucional, dice Crux. En términos generales, comenta Carlos Rivera de nuevo, los fiscales son los responsables de abrir una investigación criminal sobre un individuo o varios individuos. José Ugaz, que ha sido nuestro abogado ad honorem, que ha representado a un grupo de 6 exodálites contra Luis Fernando Figari, Jaime Bertel, José Ambrosi, José Antonio Euren, Eduardo Regal, Ervin Schoy, Oscar Tokumura, Virgilio Levay, entre otros, la mayoría expulsados, señala a Crux, José Ugaz, el ex presidente de Transparencia Internacional. Cualquier persona puede presentar una denuncia en el Perú. Todo lo que se necesita es que se elabore lo que se llama una denuncia penal para que cualquier ciudadano pueda acudir a la fiscalía y presentar una denuncia, pero es el fiscal quien debe evaluar los hechos que se le denuncian y decidir si abre o no una investigación. Y ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido, Pablo Gas y yo. Nos han bombardeado con querellas por difamación truchas, demandas penales que inventan historias rocambolescas y las han presentado en una cantidad impresionante de instancias o entidades de la Fiscalía y por supuesto del Poder Judicial. Algunos recordarán que a mí me llevaron con forceps a litigar a Piura, territorio comanche para mí, territorio sodalite y Opus Dei. Nuestro sistema penal permite que personas comunes, ciudadanos comunes, presenten denuncias incluso cuando no son ellos los directamente agraviados, que es más o menos el caso de las denuncias que se han presentado contra Paolo Ugaz y Pedro Salinas, dice uno de los dos abogados. Y ahí es cuando aparece pues el elenco más o menos estable, ¿no? Beto Gómez de la Torre, Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez, entre los principales.
Lamentablemente, en el caso de los periodistas a los que nos referimos, la Fiscalía siempre ha abierto las investigaciones. O sea, criba, cero. Filtración, cero. Si es contra Paolo Gas, contra Daniel Vera, contra la Salina, ¡plá! Entra en one. Bueno, no ha sido así en todos los casos, pero cuando ha habido cierta flexibilidad, ¿no? O cierta distracción, vamos a suponer que ha sido distracción del fiscal, había que asumía, y lo dijo en RPP y en Willax, un ciudadano independiente. Me consta que es el que ha presentado la demanda contra Pedro Salinas. Edgardo Palomino Martínez, independiente, el hombre de Rafael López Aliaga, el que escribió no sé cuántas crónicas en una saga interminable en las páginas del diario La Razón contra Paolo Gas, burlándose de las amenazas de muerte contra ella, que publicó fotografías de mi casa con la dirección de la casa de mis hijos, porque eso ya es, hay que ser bien miserable, digamos, ya para meterse con los hijos de uno. Que se metan conmigo, normal, pero con mis hijos, conmigo han cruzado demasiadas líneas, demasiadas. Eh, Lamentablemente, en el caso de los periodistas, se han abierto las investigaciones, aun cuando no había pruebas. Carlos Rivera dijo que esto probablemente sea resultado de la influencia política o institucional que tienen algunos grupos de poder sobre el Poder Judicial, que termina haciendo que los jueces, que se supone deben tomar decisiones imparciales e independientes, tomen decisiones que benefician a la persona que denuncia. Y aquí Rivera ha sido elegante. Habla de poder, de influencia política, institucional. Pero aquí estamos hablando de un poder fáctico con mucho billete. Eso es tristemente un hecho común en Perú, dijo Rivera, y agregó que el Soalicium tiene mucho poder en el Perú y que él personalmente ha sido testigo de esto durante el caso del 2018 que involucró a Salinas en la querella del arzobispo José Antonio Eure. En ese caso, dice Rivera, que se juzgó en Piura, que ya eso nomás era una cosa arbitraria y rara, era evidente, abre comillas, era evidente que estábamos luchando contra una de las personas más poderosas de esa ciudad. Por eso, sin ninguna prueba, condenaron a Pedro Salinas. En sus comentarios a Crux, el abogado penalista José Ugaz, quien representó a un grupo de víctimas del Soalicium que intentó presentar una demanda penal contra varios miembros del Soalicium, que finalmente fue archivada, dijo que en el caso de Paolo Ugaz, me queda claro que ha habido una campaña sistemática para dañar su imagen basada en estas acusaciones falsas que no tienen nada de verdad. El hecho, continúa José Ugaz, de que se haya tomado la decisión de levantar el secreto bancario o el secreto de las comunicaciones me parece desproporcionado. El propio Salinas, dice la nota de Crux, también recibió el pasado 23 de octubre, en realidad la fecha de la carpeta fiscal de 1594 páginas tiene fecha 23 de octubre. Yo lo acabo de descubrir ahorita. Una denuncia penal por colusión agravada en la que sus acusadores, que tienen vínculos con el Soalicium, Edgardo Palomino Martínez, una vez más, el ciudadano independiente, según el fiscal Reinaldo Avia, piden entre 6 y 15 años de prisión. Nada más. Carlos Rivera dijo que las acusaciones contra Salinas y Ugaz son falsas y equivalen a una campaña contra los periodistas que estuvieron involucrados en la investigación del Sodalicium Cristian Evite. De igual forma, José Ugaz comentó que se utiliza el sistema judicial para perseguir a los enemigos, acusándolos de falsas acusaciones, con el propósito de desacreditar a estos supuestos enemigos. Sobre el Sodalicium, dijo José Ugaz claramente
en el caso que comentamos, lo han usado con mucha fuerza contra Pedro Salinas y Pablo Ugaz. Y primicia chocherita. Resulta que les comentaba en la última videocolumna, en el episodio 1, que la historia en mi caso comenzó con el fiscal Reinaldo Avia. Continuó con el fiscal Víctor Vidal Fernández, con el mismo entusiasmo afiebrado. Porque de verdad que qué entusiasmo para más febril el de estos dos fiscales. Yo quiero creer que todos los fiscales en el Perú trabajan con ese ahínco, con ese ímpetu, con esa fuerza, con ese compromiso con todos sus casos. Bueno, resulta que ayer me alcanzaron una resolución de la Fiscalía de la Nación de julio del 2022, donde se anuncian dos nombramientos firmados por la ex fiscal Liz Patricia Benavides Vargas, esa joyita, cuando era fiscal de la Nación, donde se nombra al abogado José Emilio Caballero Miranda como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Gracias, fiscal Benavides, por nombrar a mi verdugo. Y el otro nombramiento es designar al abogado Reinaldo Avia Arrieta, fiscal adjunto provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, en el despacho de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Gracias nuevamente, fiscal Benavides, por designar a dos de mis tres verdugos en el Ministerio Público. Le faltó Vidal nomás. En fin, continuamos con la segunda parte de este proceso kafkiano y de vendetas sodálites contra algunos de los periodistas que hemos investigado a esta institución tóxica, sectaria y mafiosa. Vamos, Fabricio, con el video. La venganza del sodalicio, episodio 2. El día de ayer hablábamos sobre mi supuesta socia criminal, Janet Talavera, quien se habría coludido conmigo para favorecerme con una consultoría del Ministerio Público a fines del año 2017. A quien solamente habré visto a lo sumo en 3 oportunidades y en el marco de esa consultoría a fines del 2017 e inicios del 2018, ¿no? Bueno, también se le imputa al acusado Jorge Luis Palomino Quesada, en su condición de gerente de servicios generales del Ministerio Público, haberse concertado con sus coimputados, Janet Talavera, Alejandro Silva, Carlos Vargas y Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, con la finalidad de beneficiarme ilegalmente. Qué buena gente deben ser estas personas que sin conocerme se concertan entre sí para favorecerme. Porque esa es la tesis de este fiscal José Emilio Caballero Miranda, que le ha tomado la posta a los fiscales Reinaldo Avia y Víctor Vidal Fernández, que con el mismo entusiasmo que los anteriores me quieren meter a la cárcel sí o sí. Se le imputa al acusado Carlos Beni Vargas Hidalgo, en su condición de especialista en contrataciones públicas de la Gerencia de Servicios Generales del Ministerio Público,
haberse concertado con sus coimputados Yaneta Lavera, Jorge Luis Palomino, Alejandro Silva y Pedro Eduardo Salinas Chacaltana con la finalidad de beneficiarme ilegalmente. Sobre Carlos Vargas Hidalgo, tengo que hacer un comentario muy particular, ¿no? A él sí lo conocí. ¿Cómo lo conocí? Ya con el proceso iniciado. En una audiencia lo llamaron y entonces me sonó el nombre y dije, oye, pero este es uno de mis supuestos socios criminales, ¿no? Y me acerqué para presentarme, saludarlo y pedirle disculpas porque yo me sentía, de alguna manera, responsable con esta persona a la que le han jodido la vida, a la que lo han cagado profesionalmente, ¿no? Una trayectoria en el sector público que por joderme a mí, joden a terceros que no tienen nada que ver en esta historia del caso Sodalicio. Para que vean que el sodalicio no ha cambiado un ápice. Arremeter con más fuerza que nunca estas campañas judiciales contra Paolo Gas y contra mí en este momento, ¿qué significa? ¿Que el sodalicio cambió? No, no ha cambiado un carajo. Nada. Entonces, a Carlos Vargas tengo que decir que lo he visto una sola vez en mi vida y fue en la sede del Ministerio Público ya con este proceso iniciado, este proceso kafkiano, todo hay que decirlo. ¿Qué más le achacan a Carlos Beni Vargas Hidalgo, a quien le han destruido la vida, su vida profesional en este caso? Algo que está documentado en el caso Sodalicio. El Sodalicio, que es una organización mafiosa e inescrupulosa, le importa un pepino atropellar a terceros que no tienen nada que ver en esta historia con tal de salirse con la suya. Eso es lo que han hecho con Carlos Vargas Hidalgo. Carlos Vargas Hidalgo habría participado en la generación de un supuesto proceso de contratación de adjudicación sin procedimiento, siglas ASP, que lo entiendo como adjudicación directa, que implicó todas las fases de la contratación, o sea, dónde está lo irregular, para el servicio de una consultoría en comunicaciones. O sea, una adjudicación directa es, te encargo un servicio a ti, pero ojo, con el monto más bajo. Y como en este asunto el fujimorismo quería neutralizar al fiscal de ese entonces, Pablo Sánchez, que estaba recién levantando el caso Lavajato, todavía no se llamaba así, no había equipo especial, me metí. Yo que nunca contrataba con el Estado, me metí. Y no me arrepiento. ¿Eh? No me arrepiento porque al final el fujimorismo no se salió con la suya. ¿Qué más hizo Carlos Vargas Hidalgo, según el fiscal José Emilio Caballero Miranda? Coordinó la anulación de la factura electrónica E001-1047 que ya había sido emitida. Bueno, de estas cosas me estoy enterando también en parte por la carpeta fiscal. Aparentemente están hablando de una factura que se anuló para poder hacer efectivo el pago. Algo que suele ocurrir en instituciones públicas y privadas. Puede haber sido un error material para corregir otro error en el proceso de la contratación. O sea, estamos hablando de una menudencia, de una falla administrativa, que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el Ministerio Público. Pero, anuló una factura.
Este José Emilio Caballero Miranda, reitero, o es un incompetente, un inepto de campeonato, o hay algo más turbio ahí. Luego, se le imputa al acusado Alejandro Silva Reina en su condición de asesor del fiscal de la Nación beneficiarme ilegalmente en la contratación del servicio de una asesoría comunicacional donde se habría generado un supuesto proceso de contratación de adjudicación sin procedimiento, ASP, que implicó todas las fases de la contratación para un servicio de consultoría de comunicación, respecto del cual se haría parecer que inició el trámite el 22 de diciembre del 2017, pese a que el servicio fue ejecutado entre noviembre y el 13 de diciembre del 2017. O sea, el servicio se dio, se hizo y fue exitoso. La cosa papeluchera en la que se queda, en la que se detiene, en la que se congela este fiscal, ya habla de la mala entraña, ¿no? De estar buscando la huevadita para cómo joder a este pequeño servidor. Irregularidades en el caso de Alejandro Silva Reina. Haberse reunido con su coimputado Pedro Salinas. ¿Cuándo? Entre los meses de noviembre y diciembre del 2017. ¿Sobre qué? Sobre, dice la carpeta fiscal, la defensa de la institucionalidad del Ministerio Público en el escenario del caso Lavajato, cuando el caso Lavajato no se conocía como tal, ¿no? Y este señor José Emilio Caballero Miranda debería revisar los periódicos de la época, o sea, la mínima chamba, ¿no? ¿Cuál era el contexto de la crisis que acechaba contra el Ministerio Público y esa investigación, la más grande y la más importante de este siglo en el Perú? Pese a no tener facultad o función, Alejandro Silva, ni formar parte de la Gerencia Central de Logística o de la Gerencia de Servicios Generales. O sea, en la cabecita, bastante estrecha aparentemente, de este fiscal José Emilio Caballero Miranda, quien debió reunirse conmigo para analizar esta crisis política y el riesgo que significaba en la lucha contra la corrupción, quien me debía buscar y reunirse conmigo era el gerente central de logística o el gerente de servicios generales. ¿En serio? Qué alucinante. O sea, en un mundo normal, con instituciones normales, llámense públicas o privadas, cuando hay una crisis en una institución, el CEO, el gerente general, el gerente del área de marketing, es quien contacta con una empresa consultora en comunicaciones para explicarle en detalle de qué se trata. No es que le dice a el gerente de administración o al de servicios, no sé cuantitos, o al de logística, anda, reúnete con Pedro Salinas y explícale que está en riesgo la investigación contra la corrupción más grande en el Perú. ¿De verdad? Eso es lo que existe en la cabeza de este fiscal, que claramente no tiene ninguna sindéresis, ninguna capacidad para juzgar la realidad tal cual es.
Y esto es solo mi caso, me imagino la cantidad de gente acogotada por el Ministerio Público o el Poder Judicial utilizado como chaira, como garrote o como cuchillo en la garganta. Bueno, y luego sigo yo. Se le atribuye al acusado Pedro Eduardo Salinas Chacaltana haber concertado con sus coimputados, que reiteró, a Janet Talavera la vi 3 veces en el contexto de la consultoría. A Carlos Vargas lo conocí ya en el proceso mismo, este de acá, el kafkiano. A Alejandro Silva, que de parte del fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, me contacta, y a este señor Palomino, que no es Palomino Martínez, es otro Palomino. No lo he visto jamás en mi vida, jamás en toda mi existencia. Del único que tengo un teléfono grabado en mi celular es de Alejandro Silva. No tengo ni el de Yaneta Lavera, ni el de Carlos Vargas, ni el de Jorge Luis Palomino. Y tampoco los tengo con sobrenombre, seudónimo, no. Alias, no. Alias gerente logística, alias gerente de servicio, no. ¿Cómo nos hemos concertado si no hemos hablado? ¿Cómo nos hemos coludido si no hemos coordinado nada? ¿Alguien me puede explicar? Y habla de un pacto colusorio. ¡Oh! Y la prueba la muestra acá en la página 13, que es un correo electrónico, porque a mí me incautaron el teléfono y me bajaron todos los WhatsApps, todas las fotos, incluyendo las de mis hijos, todo, absolutamente todo, para mostrar esta prueba. Un correo electrónico emitido por Alejandro Silva a mí, con fecha 28 de noviembre del 2017, a mi correo de ese entonces, psalinas@chisac.com, referencia, propuesta, Ministerio Público, donde Alejandro Silva me dice, muchas gracias Pedro por la reunión. Espérense. Y luego yo, desde mi correo de psalinas@chisac.com, con fecha 28 de noviembre, o sea, el mismo día, o sea, respondí rápido, le pongo, hola Alejandro, te alcanzo lo ofrecido. O sea, la propuesta que me estaba solicitando él para el Ministerio Público. Y se lo pongo ahí, de acuerdo a tu solicitud, cumplo con remitir nuestra propuesta de honorarios profesionales para la asesoría comunicacional al Ministerio Público. Y luego, a continuación, muestra ya en otras fechas, una vez que nos dan el visto bueno para iniciar la chamba, las coordinaciones que hacemos con un grupo grande de periodistas para concretar reuniones informativas para explicar, y no en calidad de off the record, porque cuando hay un montón de periodistas no hay off the record, pues. El off the record se usa en 2 ocasiones, por lo menos. Una, cuando está en riesgo la vida de la fuente, que no era el caso. Dos, cuando está en riesgo el hecho de que esa persona sufra algún tipo de acoso laboral, acoso de cualquier tipo, que tampoco era el caso. Entonces no hay nada off the record, como también lo ha puesto por escrito este fiscal José Emilio Caballero Miranda, que no sabe aparentemente de dónde está parado. O sea, no quiero pensar que es corrupto, porque podría pensarlo tranquilamente. Nadie se manda a hacer un documento de 1594 páginas con el ánimo encendido, ¿no? Siguiendo la posta de Avia y de Vidal,
para reventarme como sea y meterme con forceps al Lurigancho o a Ancón o a donde sea. Y se aparecen los correos que le mando a quienes, a Pedro Tenorio, Marcos Cifuentes, Jaime de Altaus, Federico Salazar, César Campos, Luis Dabeluí. Gustavo Gorriti, que me responde: estoy en Brasil, Pedro. A Mijael Garrido Leca, Augusto Álvarez, Juan Carlos Tafur, Mirko Lauer, Fernando Vivas, Rosa María Palacios, que me responde: uy, Pedro, mil disculpas, a esa cosa no voy, y no fue. Patricia del Río, José Alejandro Godoy, y la lista es más larga. La mayoría fueron, algunos no, y fueron reuniones informativas que se llevaron a cabo. Además, están invitados, ¿no? O sea, no está solo, no es off the record, pues. Estoy hablando en plural. A un almuerzo informativo con el fiscal de la Nación el próximo martes 12 a la 1 en el Club Empresarial Torre Real 3, vía principal 165 San Isidro. Para eso, además, todos estos documentos ya los tenía. Dicho sea de paso, la fiscalía ya los tenía. Porque se les alcanzó notarialmente en su momento. Y aún así me incautaron el celular. ¿Para qué? Para poner lo mismo que ya se les había alcanzado en sus manos. Bueno, y hasta ahí, digamos, las irregularidades y los ilícitos en el caso de la colusión agravada, donde yo me habría coludido con gente que no conocía de antes, ni de ese momento, bueno, salvo Janet Talavera y Alejandro Silva, que es el que me contacta, y me habrían, porque les caí bien, qué sé yo, me habrían beneficiado ilegalmente, ¿no? Con esta consultoría jugosísima, y en la cual yo no repartí ni un sol con nadie. O sea, es colusión y estafa de mi parte. Los cabeceé a todos. Bueno, luego sigue la negociación incompatible. Pero sobre eso ya volvemos en otro momento. ¡Chao!